Eso Estados Unidos lo ve con pánico. Si Irán cierra el estrecho, el precio del petróleo sube, que esa propia economía es la que demanda la inmigración. Es países como Somalia, donde el 92% de las mujeres están mutiladas. Estas empresas pueden tener intereses comunes, sí, en cosas puntuales pueden tenerlo, pero luego pueden tener intereses muy contrapuestos. Ningún Estado se puede financiar solo con impuestos y cotizaciones. Las leyes no cambian el mundo y si acaso lo reforman un poco. Lo que puede ocurrir en kilómetros puede afectar a tu bolsillo. Por eso hoy, en este episodio con Eduardo Artariza, tenemos el gusto de hablar sobre geopolítica, actualidad y la economía, el estrecho de Hormuz, Irán, cómo se financia el Estado español y las decisiones de Donald Trump en el escenario internacional. Por eso, si tienes duda de quién tiene el poder de decisión y qué está detrás de los titulares, quédate porque este episodio es para ti. Comenzamos. Bueno, y tenemos el placer de tener a Edu con nosotros. Gracias, Edu, por formar parte de la Mesa Dorada. Gracias por asistir. Gracias a ti por invitarme. Esto es bastante nuevo para mí. No estoy muy acostumbrado a que me graben, pero venga. Para la gente que no te conoce, Edu, cuéntanos sobre ti, en qué posición te encuentras actualmente y desde qué aspecto ves el ámbito jurídico y político. A ver, yo sobre todo soy profesor de formación profesional, pero bueno, también me estoy doctorando en Derecho Internacional y me gusta mucho pues, lo que es la parte del estudio de la política internacional, las relaciones, etcétera. Escribo muchos artículos sobre el tema, normalmente intento hacer uno por semana. ¿Y dónde me sitúo? Pues bueno, a ver, yo a nivel jurídico estaría dentro de una corriente que se llamaría, o que podríamos llamar así de una manera informal, el pragmatismo, que es que las leyes no cambian el mundo y si acaso lo reforman un poco y tienen que convivir con el peso de las dinámicas sociales, o sea que no se puede cambiar un país con el boletín oficial, que luego hay toda una serie de sinergias que condicionan cómo se aplican esas leyes y a veces muchas leyes ni siquiera se aplican. Por ejemplo, perdona que me alargue un poco, pero por usar dos expresiones, hay un jurista bastante famoso que es Alejandro Nieto, que utiliza una expresión que la llama morralla jurídica o morralla legislativa, que son leyes que el Parlamento aprueba ya sabiendo que no se van a aplicar. Actualmente entre los juristas jóvenes se ha puesto de moda una expresión equivalente que le llaman la ley selfie, que es una ley que se aprueba para hacerse la foto, colgarla y luego esa ley no va a tener realmente en la práctica demasiado impacto social porque son páginas y páginas, pero hay muy poco contenido. Y a nivel político, pues bueno, me vas a permitir que haga una cosa que hacen mucho mis alumnos, que es usar a ChatGPT, o más bien a Gemini, que me gusta más. Yo supongo que si me tuviera que definir para no esconderme, yo estaría en esto que se llama el centro-derecha, el centro, o sea, no tengo una ideología muy marcada. Hay asuntos en los que puedo ser más abierto, por ejemplo, más cercano a las posturas llamadas progresistas o de izquierdas, en otras pues pueden ser el estado del bienestar, los derechos de la mujer, cosas similares. Hay otras, lo que sería la política fiscal, la necesidad pues, de la seguridad, de tal, pues que estoy más cerca de lo que serían posiciones de centro-derecha o de derecha. Le pregunté a Gemini, a la IA de Google, dónde me ubicaría a mí leyendo pues, estos artículos que publico cada semana. Exacto. Y la respuesta que me dio fue curiosa, que dijo que no sabía dónde ponerme, lo cual me lo tomo como un halago. Y luego me dijo que una cosa que sí que quedaba claro es que yo valoraba mucho la división de poderes y la democracia. Y eso es verdad. O sea, hay que reconocer que acertó, hizo una buena lectura la IA. Yo valoro mucho que el poder no esté concentrado ni en un individuo ni en un grupo, ¿vale? Porque me parece que cuando eso ocurre, antes o después ese sistema no puede salir bien, porque hay un individuo, una casta de individuos que se acaban sintiendo impunes, pueden hacer lo que quieran. Muchas veces esto se reviste de la idea de que, bueno, los gobiernos autoritarios pueden ser más efectivos. La práctica nos demuestra que no lo son. Y por el contrario, aunque a veces parece que la democracia, pues con esto de lo que los ingleses llaman, los anglosajones, los check and balance, los mecanismos de control del poder, de que un poder se fiscaliza a otro, de que los jueces controlan al gobierno, el Parlamento controla al gobierno, el gobierno también los controla a ellos a su vez.
Puede parecer que es más lento, en realidad no lo es y además sí que suele ser más efectivo, porque hay garantías de que hay diversos puntos de vista en la habitación. Entiendo. Y en cuanto al derecho internacional, hay algo muy curioso que has comentado al principio, y es en cuanto a las leyes que puedan perjudicarnos, etcétera, para la gente que no tiene cierto conocimiento. ¿Hay algo que nos pueda afectar en específico? A ver, si me preguntas específicamente por el derecho internacional, lo más importante es romper una imagen que está muy generalizada por la pop culture, por pues, películas de Marvel que me encantan o, por ejemplo, series de anime, que es que la ONU es una especie de gobierno mundial. El derecho internacional es un derecho muy raro, porque a diferencia de lo que sería el derecho de aquí, pues por ejemplo, no sé, yo ahora venía conduciendo, si me salto los límites de velocidad me ponen una multa. Entiendo. Derecho internacional es un derecho que requiere que los propios sujetos, los propios obligados, que son los estados, organizaciones internacionales y 4 cositas más, quieran voluntariamente obedecer ese derecho. Entonces, si tú te quieres saltar los límites de velocidad del derecho internacional, no hay nadie que vaya a venir a ponerte una multa. Va a venir alguien que se va a quejar, que va a hacer una declaración. Teóricamente, sí que hay una entidad que podría obligar a los países, y que de hecho a veces les obliga, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué pasa? Esa entidad tiene 15 miembros y se van eligiendo, van entre los diferentes miembros, los 192 que forman parte de la Asamblea de Naciones Unidas, los que están en la ONU, y 5 que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial: Francia, Reino Unido, la República Popular China, Rusia y Estados Unidos son permanentes. Estos 5 miembros permanentes tienen una cosa que se llama el derecho de veto, que es que el Consejo de Seguridad puede aprobar resoluciones que sí que son obligatorias, puede ponerte la multa de tráfico, pero si uno de estos 5 vota en contra, aunque los otros 14 voten a favor, no se No se puede poner. aprueba. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? La ONU no puede actuar nunca ni contra China, ni contra Estados Unidos, ni contra Rusia, ni contra Francia, ni contra el Reino Unido, porque es inviable. Entonces, lo que te decía antes de que en cualquier sistema jurídico coexiste una tensión entre lo que es la realidad social y la norma, ¿vale? O sea, no todas las normas se cumplen igual de bien, no es suficiente a veces con aprobar una norma para que algo se cumple. Derecho internacional lo tienes multiplicado por 1000. Tienes normas, sí, están ahí, pero es muy fácil incumplirlas y es muy difícil exigir su incumplimiento, sobre todo si eres uno de estos 5 países o un aliado de estos 5 países. De Entonces, acuerdo. Israel, por ejemplo, pues puede hacer lo que quiera, China, Rusia, todo esto. Y en cuanto a lo que está ocurriendo actualmente, ya no basándonos en derecho internacional, por ejemplo, nosotros estamos actualmente en España, ¿hay algo que debamos saber la gente? ¿Qué curiosidad te surge a ti para redactar estos artículos? A mí me gusta mucho lo que es la divulgación, supongo que por eso también me gusta mucho la docencia. Me parece que cuando uno tiene conocimiento hay casi como una obligación moral de intentar compartirlo. Luego otro tema es que la gente esté receptiva o no, que eso ya entra dentro de la libertad de cada uno. Yo tengo la sensación de que actualmente la mayoría de la gente mira la política en 2 claves. La primera serían un poco teorías de la conspiración o casi teorías de la conspiración, es decir, la idea de que hay un grupito muy reducido de personas que no se sabe muy bien quién son, que pueden tomar decisiones. Esto sería la teoría de la conspiración. Luego la idea de que, bueno, de que los políticos no toman decisiones pues porque están subordinados a IBEX 35. Yo siempre que alguien me habla del IBEX 35 como una entidad me echo a temblar. El IBEX 35 son empresas que compiten entre ellas, que a menudo tienen intereses contrapuestos, o sea, no es un poder global o no es una entidad que como tal tome decisiones. Cuéntanos más sobre ello, ¿qué influencia tiene o El IBEX 35 es el indicador de la bolsa en España. O sea, las Wow. bolsas tienen un nombre, pues en Estados Unidos tienes el Nasdaq, tienes la de Nueva York, en Tokio la bolsa se llama Nikkei, ¿vale? El IBEX 35 es un indicador bursátil donde están agrupadas las grandes empresas españolas.
que, en contra de lo que su propio nombre indica, hoy ya no son 35, sino que creo que son 34. Han llegado a ser 36, pero bueno, el 35 se quedó ahí porque sonaba mejor. Entonces, ahí pues ¿qué tienes? Tienes las grandes constructoras españolas, los grandes bancos, etcétera. Estas empresas pueden tener intereses comunes y en un momento dado de ejercer de lobby contra el gobierno. Sí, en cosas puntuales pueden tenerlo, pero luego pueden tener intereses muy contrapuestos. Por ejemplo, ahora el gobierno con la guerra de Irán quiere dar ayudas para el tema del combustible, se está planteando hacerlo. Hay algunas de estas empresas que pueden estar interesadas, otras que no. Entonces yo ya te digo, esta idea de que hay como un grupo muy pequeño de gente que toma las decisiones es falsa. Y luego la otra cosa que a mí sí me parece importante, y por eso te hablaba de las leyes selfie, pues cojamos alguna, ¿no? La famosa ley del solo sí es sí. Vamos a olvidarnos un momento del desastre penitenciario, de que, bueno, tal como la redactaron, hubo que bajar una serie de penas, entonces hubo condenados por agresión sexual que salieron antes de la cárcel, etc. Wow. La parte buena de la ley del solo sí es sí es una parte en la que se habla de generar ayudas sociales, proteger a la víctima, etc. Bueno, bien, eso está aprobado, pero no se le ha puesto dotación presupuestaria, no se han puesto partidas de dinero. Esto es un defecto muy común que tiene España desde hace tiempo, pues desde que se aprobó la ley de la dependencia, las leyes de ayudas sociales, que es que se aprueban leyes que oficialmente tienen ayudas, pero luego no se acaba de vehicular un presupuesto suficiente para esas ayudas. A veces porque no existe, a veces porque no hay voluntad política, a veces como ahora porque el gobierno no puede aprobar los presupuestos o a veces porque la propia ley no es muy clara entre qué servicios quiere generar. Y, claro, por ejemplo, pues, la ley del solo sí es sí muchas veces habla de protección integral a la mujer. ¿Vale? Detallémoslo un poco. Sí que hay algunos apartados donde se habla pues, de asistencia social, pero no está muy detallado. Y luego otra cosa que yo siempre recomiendo a la gente, que es lo que me traía apuntado, entiendo, es que la gente, cuando le pide al Estado que haga algo, estaría bien que tuviera presente unas cifras que cualquiera puede manejar y que nos dan un poco de perspectiva. España en el presupuesto de 2024 gastó 765.000 millones de euros. ¿Eso en ayudas? No, esto es todo lo que gastó el Estado. Vale, todo lo que es el gasto total, 765.000 millones de euros. De estos, 216.000 millones, un 28%, ¿entiendo? Perdón, 216.000 millones se fueron a pensiones. Por si a alguien le interesa el dato, 189.598 fueron para pensiones contributivas, gente que ha cotizado a la Seguridad Social y luego cobra en la jubilación, y la cifra restante hasta los 216.000 es de las llamadas pensiones no contributivas, pensiones de viudedad, pensiones de gente que tiene una larga invalidez y no ha cotizado lo suficiente. Vale, 28% pensiones. Luego tienes 180.000 millones, un 23%, que se va en salarios públicos. Policías, bomberos, profesores, jueces, fiscales, inspectores de Hacienda, médicos, enfermeras, o sea, todo lo que es administrativos, todo lo que sería la parte pública del Estado. Vale, curioso, sí. 40.000 millones, 5%, intereses de deuda pública. Estas tres cosas que te acabo de sumar, pensiones, sueldos públicos, intereses de deuda, se comen 436.000 millones de los 765.000 que habíamos dicho. Wow. Luego tienes aproximadamente 329.000 millones, de los cuales la sanidad, aquí sin contar el sueldo de los médicos, el sueldo de los médicos estaría en la parte de sueldos públicos. Vale. El gasto en pacientes, en farmacología, en tratamientos y en mantenimiento o construcción de hospitales se nos come entre 100.000 millones y 110.000 millones de euros. ¿Vale? Wow. Este margen, que me dirá, ¿cómo puede haber un margen de 10.000 millones de euros? Sí, a ver, es que depende de cómo cuentes algunas partidas. O sea, si para ti construir un hospital es sanidad, va aquí. Si según el consultor que mires, te puede decir que esa partida no es tanto de hospitales, sino que son infraestructuras. O sea, mete el hospital en el mismo carpeta de construir puentes. Vale. Sí, depende de cómo lo midas, tienes este nivel. Pero vamos, alrededor de unos 100.000 y pico millones te sale la sanidad. Luego, ayudas a desempleo, ayudas sociales, etcétera. 25.000, 30.000 millones. Es que aquí es del importes más reducido. Sí. Y luego el resto, lo que queda, que no es mucho, es lo que queda para inversiones e infraestructuras.
contraportada. ¿Y un ejemplo de estas inversiones contra estructura? Puentes, carreteras, Vale. puertos, aeropuertos, internet, que a veces me hace mucha gracia cuando veo los youtubers famosos que se han ido a Andorra que dicen, no, yo es que la sanidad y la educación española tampoco las usé mucho, eso no hace falta, lo de la educación por lo menos que algunos lo juren, pero internet tiene una infraestructura detrás parcialmente militarizada que se ha construido con dinero público. O sea, internet no funciona solo con el router que tenemos en casa, ¿vale? Entonces, lo que te decía de la contraportada, ¿de dónde salen los 765.000 millones? Ahí es el punto. ¿Vale? De impuestos salen 300.000, menos de la mitad. Cotizaciones a la seguridad social, lo que nos quitan a las personas que cobramos una nómina o que somos autónomos, sería aproximadamente 175.000 millones. Y hay una cosa que es la deuda neta, que son ahora mismo 55.000 millones, lo que pasa es que esto hay que sumar la deuda. La deuda neta es la deuda que ha crecido en el año 2024. Pero hay ¿Y a raíz de esta deuda, a raíz de qué crece? Ningún Estado se puede financiar solo con impuestos y cotizaciones, ¿vale? Es Entiendo. decir, España tiene una presión fiscal de alrededor de un 38-39%. Wow. El Estado recauda el 42% del PIB. No es lo ideal, o sea, estaría bien que fuera un poquito más bajo, que no subiera del 30%, para no saturar al sector privado y sobre todo a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos o a los propios trabajadores. También hay que decir que, por ejemplo, en Francia estas cifras suben del 38 al 39 al 50-51%. O sea que en Francia la recaudación a través de impuestos y cotizaciones y etcétera es más alta. Es más alta y luego además Francia tiene muchas más empresas públicas. Por ejemplo, en Francia la electricidad es un monopolio público. Público, no es... Sí, pero esto no significa que sea gratis ni que, o sea, precisamente por estar dentro de la Unión Europea, esa empresa pública no puede hacer tarifas a pérdidas. Tiene que comportarse como una empresa, digamos, normal. ¿Vale? De hecho, no, bueno, en fin, no hay de esto. Y luego, pues lo que nos queda, fíjate que hemos dicho impuestos 39%, cotizaciones un 23%, deuda 7%, un poco más, pero hay otros fuentes de ingresos, inversiones que ha hecho el Estado, cosas que ha vendido y fondos europeos. De aquí salen 235.000 millones, 31%. Oh, eso más o más. Sí, también. la Unión Europea nos sale bastante a cuenta en contra de lo que la gente cree. Que, por cierto, los fondos que estamos recibiendo ahora mismo de la UE se acaban el año que viene. ¿Y esto cómo nos va a afectar? Bastante mal, sobre todo ahora mismo con el tema del petróleo y de tal, nos va a afectar bastante porque una parte de estos fondos, en mi opinión, se han usado con mucha despreocupación, iba a decir con mucha alegría, pero con despreocupación. Es decir, se han gastado en subvenciones y ayudas. No te hablo tanto, por ejemplo, que también de subvenciones individuales, como subvencionar determinados sectores, determinadas pequeñas empresas, organizaciones. Hay siempre la sombra de la corrupción política en todo esto, de hasta qué punto hay cosas que se hacen para cobrar votos. Y luego, claro, eso luego hay que compensarlo. Entonces, por ejemplo, este año de tapadillo nos han subido las cotizaciones a la Seguridad Social. Para compensar ese fondo. Bueno, a que ver, ya no va a se entrar, está empezando a plantear... A ver, probablemente no van a desaparecer todos los fondos, ¿eh? O sea, la Unión Europea va a seguir... La Unión Europea siempre hace una tarea de reparto de dinero, pero lo que han sido los fondos Next Generation, que eran los que teníamos para reponernos del COVID, esos se acaban el año que viene. De acuerdo. Entonces, bueno, ya por parte del gobierno hay una cierta política de intentar recortar gasto o intentar recaudar más. ¿Qué pasa? Que lo están haciendo de una manera que, a mi entender, es un poco mezquina. Primero porque lo están haciendo por la puerta de atrás, con medidas que no se suelen ver. Subir las bases de cotizaciones a la Seguridad Social significa que cada mes a las personas que cobramos un sueldo nos quitan alrededor del 6,4% en cotizaciones, ¿vale? Esto se calcula dentro de unos márgenes. Hay una cosa que es la base mínima y otra que es la base máxima. Si tu sueldo se queda en medio, ese 6,4% aproximado sale de tu sueldo. O sea, cogemos, pues yo qué sé, cobras 1.800 euros,
calculamos y eso se recauda para la seguridad social. Si tú superas la base máxima, que pongamos que son, ahora eran 1.974 euros, si mal no recuerdo, tú cobras más, no te pueden recaudar más que eso, te lo descontarán de 1.974. Ahora lo van a volver a subir a 2.000 y pico euros, con lo cual sube. Si cobras más del límite máximo, sí, tienes subida. O si antes con el límite máximo no te pasabas, que ahora sí, vas a pagar más. Más cosas que se están haciendo. El Estado, siempre se dice las pensiones se pagan con impuestos. Esto no es del todo exacto. El Estado tiene como dos cajas, la de los impuestos y la de la seguridad social, donde van las cotizaciones. Claro, y eso va separado y actualmente no tenemos conocimiento sobre ello. Nos pensamos que todo lo que se recauda o España es que es impuesto y etcétera. Y ahora, al mostrarnos los porcentajes, somos conscientes de que no realmente es del todo que la recaudación principal y la mayoría de porcentaje de recaudación sea a través de impuestos, cotizaciones o etcétera que nos quitan, porque está la polémica esta del autónomo, del 47%. A ver, los autónomos lo que tienen que es muy injusto, es la tasa que tienen que pagar como autónomos, que si la comparas con otros países de la Unión Europea es bastante alta. Es alta, sí. También te diré otra cosa. Si alguien tiene que bajar la persiana porque no llegaba a pagar la tasa de autónomo, suele significar que tampoco le iba muy bien el negocio. Vale, o sea ¿de alguna manera puede llegar a ser rentable en España? Ser autónomo depende de a lo que te dediques, cómo lo hagas. Lo que sí que habría que crear, por ejemplo, una cosa que se me da mucho, es un tipo para autónomos pequeños. El problema de la tasa de autónomos es que no distingue entre si ganas mucho o ganas poco, no es proporcional. Entonces, esta parte sí que había que flexibilizarla un poco más. Luego también hay mucha mitología, esto es como todo, a la gente le gusta mucho la épica. De todas formas, y en la pregunta que me hacías de cosas que habría que saber, yo estas cifras siempre digo que habría que tenerlas un poco presentes. Primero, por lo que tú has dicho, ver que esta idea pues que se nos quiere vender de que en España pagamos más impuestos que nadie, que esto es un infierno fiscal. Sí, en España el esfuerzo fiscal es alto, ¿vale? Sobre todo para la llamada clase media-baja, y eso habría que corregirlo. Pero no se nutre todo a base de impuestos o, no es tan disparatado si lo comparas con otros países. Pero luego tiene una cara B. Hay mucha gente, digamos lo que sería el sector de la izquierda, que a veces parece que crea que el Estado tiene una bolsa infinita de recursos, y no, los recursos son finitos. Te acabo de decir cuántos son, 750.000 millones de euros. De ahí tiene que salir todo y hay una serie de gastos que están comprometidos. Y en cuanto a todo esto, ¿de dónde te surge a ti esa curiosidad de dedicarte a esto o de tener presente los presupuestos? Yo he tenido un gran desencanto en diversos momentos de mi vida con la política más ideologizada, con la idea de que todos son actos de voluntad. O sea, si se quiere, se puede. Me parece que además es lo que se hace desde el populismo. Creo que tener en cuenta ciertos datos no solo te ayuda a saber lo que tus políticos pueden hacer por ti, que ojo, pueden hacer cosas, esto que no se discuta, pero no pueden hacer milagros, aunque te los prometan. Una primera parte de eso es saber un poco, pues eso, cuánto hay en la bolsa del Estado, cuánto se puede sacar, cuánto se saca realmente. No creer discursos totalmente lapidarios contra pensiones, funcionarios y tal. No creer que se puede desmantelar toda la estructura estatal sin que haya consecuencias, pero luego esto de los presupuestos yo también lo pondría en una idea más general. O sea, mira, un tema que está muy candente, el tema de la migración. Las políticas que tienen todo esto que se llama ahora mismo la derecha radical, o en inglés derecha alternativa, alternative right, como tal, toda Europa, de deportaciones masivas. Tengo un problema muy parecido a cuando la gente me dice que el problema de la vivienda se arregla si el Estado construye millones y millones de casas. Pues no hay dinero para construir tantas casas. En el caso de la inmigración no es tanto un problema de dinero como un problema de que necesitas a alguien que quiera recogerte a esos inmigrantes. Si no, no es tan fácil. ¿Por qué crees que España es un país donde la inmigración es muy común?
¿Hay algún sector o hay algo en el sistema que facilite cierta A ver, en situación? España la inmigración no es más común que en otros muchos países de la Europa occidental. O sea, hay varios factores que lo explican, pues todo lo que es los trabajos poco cualificados durante las Asumen últimas esos décadas trabajos. se les han pasado a inmigrantes, pero aquí en Francia, en Italia, etcétera. España igual tenemos una facilidad que, por ejemplo, podríamos compartir con Francia o con el Reino Unido, que es el tema del idioma. O Entiendo. sea, puede venir mucha gente que ya directamente habla nuestro idioma y se puede integrar más rápido. Luego hay un factor geográfico, estamos próximos a Marruecos. También es verdad que aunque la inmigración marroquí ha subido mucho en los últimos años, estamos a años luz de la situación que hay con esta migración, por ejemplo, en Francia o en Bélgica. Esto también, pues, habría que decirlo. Y luego en España sí que es verdad que ha habido un factor muy importante, que es que a finales de los 90, principios de los 2000, lo que fue la industria del ladrillo, la industria de la construcción, movilizó mucha mano de obra y mucha de esa Oh. mano de obra era extranjera. Y de ahí, pues bueno, pues sí, somos un país que es receptor de migración, suele ocurrir en todas las economías desarrolladas. La inmigración genera problemas, plantea desafíos, eso no se discute, pero tampoco es como que podamos prescindir de ella. O sea, hay un caso que es, Correcto, sí. Sí, sí. paradigmático, que es el de la primera ministra italiana actual, la señora Giorgia Meloni, que era de las personas más duras en el tema migratorio. Y cuando llegó al poder, pues empezó una campaña de migración cero, no sé qué, no sé cuántos. Eso en Italia. Sí, 9 meses más tarde estaba pidiendo aprobaba un programa especial para que migrantes latinos pudieran venir a recoger la fruta a Italia. Claro, Y es que este no año ha es... renovado ese Sí, sí, programa. sí. Sí, es triste también decirlo porque, en fin, se ve al migrante como mano de obra muy, muy barata, sino directamente explotable. Pero bueno, también es verdad que toda esta gente que es tan pragmática de la economía lo gobierna todo y está por encima de la moral y tal, pues debería entender que esa propia economía es la que demanda la inmigración. Antes has comentado algo que me resultaba muy curioso en cuanto a la ONU y etcétera, y es que, por ejemplo, Israel podía hacer lo que quisiese y etcétera. ¿Hay algún tipo de polémica, por ejemplo, guerras? ¿Eso influye tanto en bolsas como en sistema o etcétera, el sistema en general? La guerra de Irán, por ejemplo. Depende de la guerra, te influye más o te influye menos. O sea, por ponerte un ejemplo, ahora mismo hay un conflicto activo en Sudán y ese conflicto activo está costando miles de vidas, pero no tiene un impacto económico significativo. ¿Vale? O sea, no nos estamos enterando de que eso está pasando. La guerra de Israel, o guerra, lo que ha ocurrido en Gaza, que en mi opinión a día de hoy ya sí que se puede catalogar como genocidio. Durante mucho tiempo, sobre todo a nivel académico, existió el debate de si era técnicamente un genocidio o era un crimen de guerra, que no es menos grave. Los crímenes de guerra son crímenes internacionales de relevancia, pero en fin, lo que ha ocurrido en Palestina pues no tiene impacto económico. Tienes, por ejemplo, en Birmania se está produciendo un genocidio desde hace una década, que es de una minoría musulmana que vive allí, los rohingyas. Eso tampoco tiene impacto económico. Guay, por eso no sale a la luz, ¿no? O no No, está y a tan... veces también, mira, una vez me preguntaba un amigo mío que por qué el conflicto de Palestina lo vemos tanto en la tele y en cambio, pues Sudán, los rohingyas, los yemeníes, que llevan en una guerra civil eterna y que han muerto un montón, y además con intervención de Arabia Saudí y Emiratos Árabes, porque esto o no sale o sale muy poquito en las noticias. La tentación un poco es esto que te decía antes de el esquema de la teoría de la conspiración, es pensar pues que hay algún poder detrás que quiere que nos fijemos en los palestinos y no en los otros. Yo creo que es algo mucho más vulgar. O sea, por el motivo que sea el conflicto de Palestina, ya más o menos el ciudadano ya no español, europeo medio, lo ubicamos Israel en el mapa, ubicamos
Gaza, los palestinos, sabemos 4 cosas básicas, pero digamos nos suena. En cambio, si yo, por ejemplo, paro a alguien por la calle y le empiezo a hablar de los hutíes, de, ¿cómo se llama?, el gobierno de la paz y la prosperidad de Sudán, que son los peores de la guerra civil, o de Boko Haram en Nigeria, la posibilidad de que conozca el conflicto es menor y la posibilidad de que si ve eso por la tele cambie de canal es menor. Entonces, al final yo creo que es más un tema de estrategia de audiencia que realmente que haya una conspiración oscura. Guerras que nos afectan, todo lo que toque materias primas, todo lo que afecte materias primas nos afecta. En cuanto a materias primas, ¿a qué nos referimos específicamente? Comida, metales, A través de eso se mueve. tierras, petróleo. Sí, por ejemplo, a ver, el problema que hay ahora en Irán, Irán produce aproximadamente el 2,4% del petróleo mundial. Y además controla un paso estratégico que es el estrecho de Hormuz, digamos, él tiene uno de los 2 lados de la costa, por el que pasa casi el 30% del petróleo mundial, el que sale de Irak, el que sale de Emiratos, etc. Y dicho sea de paso también, que nos estamos olvidando del tema, pasa también una buena parte del gas mundial, que viene de Qatar y de Emiratos. Si Irán cierra el estrecho, el precio del petróleo sube. Estados Unidos lo que ha hecho ha sido decir que no va a dejar pasar a los barcos de petróleo iraní. Irán le vende casi el 80% de su petróleo a China. ¿Qué pasa? Si China se queda sin el 2,4% de su petróleo, va a ir a comprarle petróleo a otra gente. Y va a comprar petróleo a precios más competitivos que, por ejemplo, nosotros a otros países. Esto va a hacer que nosotros, para seguir comprando petróleo, tengamos que comprar petróleo todavía más caro. Entonces el precio sube. Entonces sería un poco el efecto dominó. O sea, esa mínima transacción puede perjudicar incluso... Bueno, el 2,4% del petróleo mundial es mucho, ¿eh? Wow. Pero sí, sí puede perjudicar mucho. A ver, en el caso de la guerra de Ucrania, subió mucho durante unos meses el precio del combustible y del gas porque le dejamos de comprar gas a Rusia como protesta porque hubiera atacado pues, a un país sin que hubiera habido provocación previa ni nada que justificara una invasión a gran escala. Claro, es que nosotros vemos la subida, pero no vemos el origen de la subida. No, lo que pasa es que bueno, a veces hay cosas que son entre comillas inevitables. Y esto de Irán, bueno, hay toda una polémica de por qué se ha hecho. Y cuesta entenderlo, no se ve muy claro cuál va a ser el desenlace. Yo tiendo a pensar, si tuviera que jugármela, que al final Estados Unidos dará su brazo a torcer, porque no... O sea, a Estados Unidos hay una cosa a la que le tiene pánico: perder el control del mercado del petróleo. Estados Unidos es un gran productor de petróleo, pero además es el protector de los países árabes, tiene unos acuerdos muy buenos con ellos, entonces una condición que pone es que todo el petróleo se compre siempre en dólares americanos. Lo compre quien lo compre, es decir, si Colombia quiere comprarle petróleo a Arabia Saudí, tiene que comprar primero dólares americanos. Wow. Para comprar ese petróleo. Si España quiere comprarle petróleo a Emiratos Árabes, tiene que comprar primero dólares americanos para comprar ese petróleo. Irán, Venezuela han sido de los países que se han escapado a esta dinámica, que entonces, pues, por ejemplo, venden su petróleo a China a cambio de oro o a cambio de inversiones en infraestructuras, etc. Entonces, Estados Unidos ahora mismo se ha metido en un embolado del que yo tengo la sensación de que no sabe cómo salir. Y este monopolio que él tiene sobre el petróleo se le puede empezar a resquebrajar, porque Irán ahora mismo lo que ha dicho es que va a dejar pasar a barcos que lleven, por ejemplo, petróleo iraquí, petróleo de Qatarí, de Bahrein. Bahrein es una islita, un país isla muy pequeño, pero también con grandes reservas de petróleo, o de Emiratos por el estrecho, sin problemas, siempre y cuando negocien con ellos directamente el paso y no con Estados Unidos. Y eso que genera una polémica. Eso Estados Unidos lo ve con pánico porque ve amenazado pues, el monopolio que ha ostentado durante mucho tiempo sobre la producción del petróleo y la venta del petróleo. Luego, pues bueno, a ver, el actual presidente de Estados Unidos yo creo que se estudiará mucho, tanto por qué ha llegado, quién se ha visto...
y no lo digo como algo necesariamente negativo, o sea, yo creo que Trump ha sacado a votar a gente que nunca había ido a votar a las elecciones porque se sentía abandonada por el sistema. Otra cuestión es si él les ha arreglado en algo la vida o incluso se la ha empeorado. Habría que hablar de eso. Pero, por ejemplo, pues a ver, Trump lleva meses maltratándonos a todos sus aliados históricos. La Unión Europea, Japón, Corea del Sur. ¿En referencia a qué? Nos humilla en las cumbres internacionales, nos pone aranceles que no se justifican, tal. Entonces, a ver, nosotros de momento tenemos una gran dependencia de Estados Unidos, pero poco a poco se están empezando a hacer cosas de decirle a Estados Unidos que somos sus aliados, no somos estados vasallos. Todo lo que me has dicho me queda un poco en plan, ¿sabes? Porque iba escuchando y no somos conscientes de la cierta importancia que tiene lo que está pasando actualmente o cómo está funcionando todo esto de Trump y etcétera. Y en cuanto a algún tema en específico, ¿estás especializado en algún otro tema? Yo mi doctorado sobre todo va de la parte del comercio de armas, el comercio legal de armas, para dejarlo claro, que luego hay otra cosa que es el tráfico. Luego, pues bueno, temas por los que me ha interesado mucho, la parte del mercado de materias primas me interesa, me interesa lo que es la parte de el llamado choque de culturas. Me he documentado un poco sobre lo que es la cultura islámica. Y luego hay un tema que también aquí se juntan varias de mis áreas de interés, pues el tema internacional, la parte del contraste de culturas y la defensa de los derechos de la mujer y de la infancia, que es el tema de la mutilación genital femenina. ¿Al día de hoy se sigue realizando? Sí, muchísimo. Tienes países como Somalia, donde el 92% de las mujeres están mutiladas. Wow, es un porcentaje bastante alto. Sí, a ver, la media en los países del África Central suele estar entre el 20-30 y puede llegar tranquilamente al 60 al 70% de mutilación. Entonces, bueno, es una práctica que está muy arraigada. Se vincula al Islam, no tiene por qué, o sea, hay gente, por ir a un ejemplo claro, los talibanes no practican la mutilación genital femenina en Afganistán, esta gente que prohíbe que la mujer pueda hablar en público, ahora ya además de ir con el burka tienen que llevar un ojo tapado para no ver demasiado. Cuando van por la calle no pueden estudiar, no pueden aprender a leer, no lo practican, o sea, no es una costumbre intrínsecamente islámica, estaba en África desde muchísimo antes. La primera cosa que tenemos documentada creo que era del 3000 a.C., en lo que ahora es Sudán, Etiopía, Eritrea, en esa zona. Sabemos que también la practicaban las culturas precolombinas americanas, varios pueblos sí. Wow. Y actualmente en Colombia queda una asignatura pendiente que son los Emberá, que es un grupo étnico colombiano de allí. Es una etnia. Okay. Sí, que la siguen practicando con bastante frecuencia. Incluso en Colombia. Sí, pero el problema es que, a ver, por ejemplo, en Chile había el mismo problema. A veces se practica por las razones más surrealistas que te puedas imaginar. O sea, hay gente que cree que es bueno para la mujer, incluso que favorece que tenga placer sexual. Es todo lo contrario. O sea, es matar el placer sexual de la mujer, es provocarle reglas dolorosas. El clítoris juega un papel muy importante en el parto, no solo en las relaciones sexuales. Lo cual hace que si una mujer no tiene acceso a un entorno hospitalizado para dar a luz, pues estar mutilada multiplica mucho las posibilidades de que muera en el parto, que tenga problemas durante el parto. Wow. Entonces, en Chile, por ejemplo, había una etnia que también le pasaba lo mismo. Es que con los pueblos indígenas hay un tema que es que a veces se adopta esta idea de no, respetemos sus costumbres, no tal, porque sí, a ver, históricamente se los ha ido a civilizar y se han destruido cosas, pero hay costumbres que igual sí que estaría bien que se plantearan si tienen que seguir o no en vigor. Sí, son necesarias. Por ejemplo, hay una tribu amazonas en Perú que practican el canibalismo mortuorio, es decir, no te matan para comerte, pero cuando muere un miembro de la tribu hay partes que se comen. Quedan menos de 300 miembros de esta tribu, no sé por qué será. Será porque igual comerse un cadáver que ha muerto de enfermedad no es el hábito más higiénico ni sensato del mundo. Wow, es que... Vale, entonces, en Chile había este mismo problema con los Emberá en Colombia Sí. y se solucionó.
se los cogió por banda, tal, se les explicó que no tenían, costó un montón convencerlos de que no era positivo para la mujer, se acabó entendiendo. Colombia en este tema siempre va un poquito rezagada. Ahora con el presidente que tenían ahora, que era un señor muy significado a la izquierda, se esperaba que hiciera más con este asunto, pero bueno, se acabó quedando un poco al aire. Sí. Y aquí en Europa, pues bueno, tenemos con la mutilación el llamado problema de la diáspora, que es que en Europa pues no se ha practicado nunca tradicionalmente la mutilación. Con la llegada de migrantes, por ejemplo, de zonas como Senegal, como tal, los pediatras empiezan a encontrar crías mutiladas. Wow. Entonces, no sabemos si las han mutilado aquí o las han mutilado en un viaje, porque a veces se hace una estada en el país de origen y pasa. Yo, por ejemplo, conozco a una directora de instituto de aquí de la comarca de al lado, del Vallés Occidental, que ha activado 2 veces el protocolo de prevención de mutilación genital. O sea, 2 casos que el profesorado detectó que había un riesgo muy alto si esas crías iban al país natal de que las mutilaran, porque una de las hermanas mayores ya lo estaba, y se activó el protocolo, que es básicamente ustedes no pueden salir de España. Wow. O si salen, o si vuelven al país de origen es sin las crías. Vale, pues gracias Edu por este dato, o sea, me parece súper importante y en cuanto al derecho de la mujer, pues encantadísima, ¿no? Y en todo lo que hemos comentado, ya por finalizar, tienes, bueno, al público, ¿hay algo que le comentarías o hay alguna conversación en específico donde deberían poner más atención, más escucha, deberían fijarse más? Uf. Lo primero, creo que me sabe mal porque me he ido dispersando bastante. No Esto se a mí me preocupe. pasa, pero bueno, si acaso ya en algún otro momento igual nos volvemos a ver y hablamos más en concreto. Yo sobre todo lo que le recomendaría a la gente es que cuando escuche a alguien, me da igual si es un político, un youtuber, una persona famosa, que le propone soluciones fáciles a un problema real que tiene y un problema que igual le angustia mucho, como mínimo sea escéptica. Se dé un poco de margen para pensar si le está diciendo toda la verdad o si todo es tan fácil como parece. ¿Vale? Esto no es negar que esa persona pueda tener un problema, le pueda preocupar algo, sino si las soluciones son tan fáciles. Yo, pues por ejemplo, lo veo mucho en una parte de mi alumnado masculino que han caído bajo la influencia de los criptobros y toda esta gente de... Claro, a mí me llama mucho la atención ver a una persona que está cobrando beca de estudios, que está cobrando ayudas sociales y que va a la educación pública, quejarse de que se pagan muchos impuestos, que es como... ¿Qué impuestos has pagado tú en tu vida? Es las Sí, redes, ¿no? Entonces, ¿no? siempre que nos dicen lo que queremos oír, sea en este o en cualquier otro tema, pues podríamos hablar también de lo que es el machismo en redes, las explicaciones cada vez más surrealistas que se dan sobre ciertos perjuicios, todo se atribuye a la biología. Sí. Normalmente esa persona directa o indirectamente está intentando hacer negocio contigo, está intentando que le votes, que sigas su canal y tal, y las soluciones que te propone difícilmente son realizables. Esa sería un poco la síntesis. Entiendo. Vale, pues gracias Edu por venir aquí, por formar parte de esto. Estoy encantadísima con la conversación que hemos mantenido. Creo que son datos súper importantes y que al fin y al cabo, vuelvo a decirlo, creo que me he pasado toda la charla diciéndolo, no somos conscientes de la mitad que pasa en el mundo en general y cómo funciona el sistema. Muchas gracias por traerme y nada, un placer.